Amén. Amen. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 6. We're going to open our Bibles to John chapter 6. Vamos a leer el versículo 60. We're going to read verse 60 ¿Ok? Al 67. to 67. Y vamos a tener una meditación en esta mañana, And we're going to meditate a few moments this morning, que es una pregunta which is a question que el Señor Jesucristo that the Lord Jesus le hizo a sus discípulos, made to his disciples, a los que estaban siguiéndole a Él. those that were following him. Y la pregunta es, The question is, ¿esto os ofende? does this offend you? ¿Esto os ofende? Does this offend you? Es una pregunta muy, muy importante, It's a very important question, porque yo creo que es muy de actualidad. because I believe it's very relevant today. Hoy día es muy importante esta palabra, Today this word is very important. porque la verdad es The truth is, que todos nosotros, all of us, en más de alguna oportunidad, in more than one occasion, nos hemos ofendido. we have been offended. Y seguramente And most possibly, todos nosotros, all of us, en más de una in oportunidad, more than one occasion, hemos ofendido a alguien. we have offended someone. De hecho, la palabra de Dios lo confirma. As a matter of fact, the word of God confirms it. Santiago dice que si nosotros no hemos ofendido, James says that if we haven't offended, seríamos varones o mujeres perfectas. we would be perfect men and women. Y vamos a meditar en esto And we're going to meditate on this. y espero que quizás terminar el próximo domingo porque hay bastante que hablar. And I most probably will finish next Sunday Y este because there's so mensaje much no to es para el say. vecino de allá afuera, This message is not for the neighbor no es para la outside iglesia de Richland, or for the church in Richlands ni la iglesia de allá de Chile, or the church in Chile, sino que es para esta iglesia but it's local. for this local church. Y cuando hablamos de la iglesia nos referimos a usted y a mí. And when we speak about the church, it's about Si you usted ha and I. nacido de nuevo, If you're born again, si usted es un hijo, una hija de Dios, if you're a child of God, usted es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. you're part of the church of Jesus. No de la iglesia local en primer Not lugar, of the local church, first of all, pero de la iglesia del Señor Jesucristo. but the church of the Lord Jesus. Y después And somos afterwards, miembros we are members del cuerpo local que es la iglesia of the local. local body, which is the local church. La gran confusión que hay entre mucha gente es que cuando dicen iglesia se refieren a un edificio. The great confusion of people when they say church, they refer to a building. La palabra de Dios The Word of en God el Nuevo Testamento in the New Testament jamás never asocia a la iglesia associates the church con un edificio. with a building. La iglesia The church, verdadera, the true church, la iglesia que depende absolutamente de Cristo the Jesús, church that depends on Jesus Christ, es el cuerpo de Cristo. is the body of Christ. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Jesus is the head of this church. Por eso nosotros no creemos en religiones o denominaciones That's why we don't believe in religions or denominations que tienen a un hombre como cabeza, that have the man as the head a una mujer, or a woman as the head. como la iglesia católica que tiene al Papa de Roma, Like que es la cabeza de la iglesia católica, Like the Catholic Church who has the Pope of Rome as the head of the church. o como la iglesia anglicana Or the Anglican que Church tiene al rey o a la reina de Inglaterra who has the Queen of England as como cabeza de la iglesia the de head Inglaterra. of the Anglican Church. Nosotros tenemos a Cristo Jesús, We have Jesus, es el cabeza de la iglesia, and He is the head of the church, que es el cuerpo de Cristo, which is the body of Christ, que lo formamos todos nosotros. that is made up of all of us. Usted y yo somos un miembro importante You and I are important en este members cuerpo, in this body, que es la iglesia del Señor, which is the church of the Lord, que fue comprada a precio de sangre. that was bought with a price of blood. A la iglesia no pertenecemos por ser buenas personas. We don't belong to church for being good people. A la iglesia no pertenecemos por ser hijos de un pastor. We don't belong to a church for being the son of the pastor. No es porque tengamos 50 Biblias en la casa Or we may have 50 Bibles at home, de diferentes traducciones, different translations of, sino porque hemos recibido a Cristo but because we have received Jesus como nuestro Salvador as our personal personal Savior. y lo hemos hecho el Señor de nuestra vida. And we've made Him the Lord De of our mi lives, vida. my life. Y eso es lo que tenemos que entender. And that's what we need to understand. Si no entendemos eso, If we don't understand this, somos una creación de Dios. we are a creation of No God, somos hijos de but we're not Dios. children of God. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. I don't say this, but the Word of God ¿Ok? does. Y a todos los que creen en Él, And He says that all those that le believe dio in Him, poder y autoridad He gave them power and authority de ser hechos to be called hijos de Dios. children of God. Juan 1:12. That's in John 1:12. Extraordinario. It's extraordinary. Porque hay movimientos por ahí que dicen que no importa cómo vivamos, Because there are movements out there that say no matter how you no live importa lo que or creamos, what you believe,
Todos somos hijos de We are Dios. all children of God. La verdad es que no es The verdad. truth is, that's not the truth. La verdad es que todos somos creación de The Dios. truth is that we are all creations of God. Todos All of us. hemos sido creados por la palabra de We've been Dios. created by the word of God. Dios dice la palabra y las cosas suceden. God says the word and things happen. Dios es el único que puede crear. God is the only one that can create la nada. from nothing. El diablo puede imitar The devil can imitate lo que ya está creado por Dios. what's already created by Y God. nosotros, And we, como personas, as people, se nos ha dado la we capacidad have been given the de capacity invención. of inventing Nosotros podemos things. inventar cosas We can invent things con los materiales que Dios nos ha with the entregado. materials God has en given su us creación. in His creation. Aquí hay un científico, A scientist usa la ciencia, uses science, pero con todos los but elementos, with all the elements, los the ingredientes ingredients que Dios ya ha puesto that God has en already este put planeta there Tierra. on this planet Earth. La electricidad siempre existió, Electricity always existed, pero necesitamos un hombre como Watt but we needed a man like Watt para que inventara to invent la luz the light a través de la electricidad que ya existía. through the energy that already La existed. metió en un cajón We put it into a box y después la puso en una bombilla, ya nosotros le llamamos bombilla, and we put it into a light a bulb, esto, these lights, ¿ok? Y se aprieta un interruptor ahí and if you press the button, y la luz aparece. the light appears. Él no la creó, He didn't create it, él la inventó. he invented it. Amén. Amen? Maravilloso. It's marvelous. Todas las cosas que han sido inventadas por los hombres. Everything that has been invented by men, Porque Dios nos ha dado la capacidad de because God invención. has given us the capacity of Aún los inventing. más torpes Even the most hard-headed tenemos capacidad de inventar cosas. have the capacity to invent things. Al último somos inventores de males algunos. Some of us invent evil things. La palabra de Dios dice así. The word of God says Inventores this. de males. Inventors of evil. ¿No será que vemos alguno ahí metido en ese grupo? Could it be one of us involved in that group? Pero somos inventores de bien. ¿Quién dice But amén? we are inventors of good, amen? Inventores de bien con la ayuda del Inventors of good with Señor. the help of God. Entonces, el Señor Jesucristo está aquí, So the Lord Jesus here, ¿ok? Hablando con sus discípulos, speaking with his disciples, con los que le están siguiendo a Él. those that are following him. Esta historia comienza en el versículo 1 del capítulo 6. This starts in verse 1 of chapter 6. Cuando Jesús alimentó a 5,000 personas de una manera When extraordinaria. Jesus fed the 5,000 people in an extraordinary way. Después continúa con otro milagro extraordinario cuando Él anda sobre el mar. And then he continues with another miracle when he walks on the water. Y después, como consecuencia de estos dos actos maravillosos, As a result of these two marvelous events, milagros de Dios que solamente Jesús ha podido hacer, miracles of God that only Jesus can do, la gente se entusiasma con Jesús. people got enthusiastic with Jesus. Lo empieza a buscar. They start to seek him. Dice que lo anduvieron buscando. They said that they started to seek him. Y Jesús se había marchado porque sabía todo lo But que iba a Jesus pasar. left because he knew what was going to happen. Y después lo encuentran. Then they find him. Fueron a Capernaum buscando a Jesús y lo encontraron. They went to Capernaum and to look for Jesus and they Pero found no lo him. andaban buscando But they weren't looking for him con la intención correcta. with the right intentions. Con la intención que Jesús quería que lo buscaran. With the intentions that Jesus wanted them to seek him for. Jesús no estaba interesado en llenar sus vientres en primer lugar. Jesus wasn't interested in filling up their bellies first Jesús of estaba all. interesado en que lo conocieran a He Él. was interested for them to know him. Y Él usó este medio And he used this method para mostrarle aún más profundamente a la gente to show the people more profoundly cómo somos los seres humanos. how we as human beings are. Él mismo les dice inmediatamente, He says to them immediately. les contesta. Jesús no se andaba por las ramas para contestar. Jesus didn't beat around the bush to answer. Dice que lo encontraron al otro lado del mar a Jesús. They found him on the other side of the sea, La Jesus, multitud, the multitude. esta gente que andaba deseosa These people that were de encontrar a desiring Jesús. of finding Porque la Jesus motivación de ellos was their motivation. no era otra cosa sino que seguir Wasn't anything else but to follow siendo alimentados or continue gratuitamente. to being fed freely. Ahí hay una revelación tremenda There is a tremendous revelation para la iglesia del siglo XXI. for the 21st century church. La iglesia hoy día The church today se ha convertido has been en un club converted social. into a social club. En muchos lugares In many places, alimentemos a los pobres let's feed the poor, porque entonces because then ellos van a venir a Cristo. they're No, going to come to Jesus. No, it no es así. doesn't work that way. Gloria a Dios porque podemos ayudar a la gente necesitada. Glory to God because we help the people. Pero in la need. caridad de la iglesia, But the charity of church, el ser generoso comienza aquí. being generous, starts here. Aquí. Here.
De hecho, yo creo, As a matter of fact, I de believe, acuerdo a lo que Dios me ha revelado en su palabra, according to what God has revealed to me in que His cuando Word, Jesús dijo that when Jesus said que alimentáramos a los to pobres, feed the poor, a los hambrientos, the hungry, no está hablando del He mundo, wasn't speaking of the world. le está hablando al pueblo de He's Israel. speaking to the people of Israel. El pueblo de Israel The people of tenía Israel hambrientos en su medio, had people that were hungry in their necesitados, midst, that were in need, gente sufriendo, suffering, enfermos, is sick, necesitados. needy. Entonces, la palabra de Jesús es, So vosotros Jesus says, you tenéis que dar de comer have to feed a los hambrientos, the hungry, a los que están those necesitados that are in need entre vosotros, entre el amongst pueblo you, de Dios. against the people of God. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, I don't know if you agree with me or pero not, eso es lo que yo he sacado de la but Escritura. that's what I've taken out of my scriptures. Pero hoy día el club social religioso But today the religious social club está preocupado is de preoccupied andar ayudando a los enemigos de Dios, in going to help the enemies of a los que God, se burlan de la palabra de Dios. those who mock the word of Y God, cada día el evangelio poderoso de Jesucristo and every day the powerful gospel of tiene menos Jesus poder have less power para convertir la gente, to convert people, porque la gente anda detrás de los panes y los peces because people are following the fish and the y no de bread lo que verdaderamente and not necesitan, what they truly need, que es un arrepentimiento, which is a repentance, una confesión de a pecado confession of ante sin el Señor Jesucristo before Jesus y una Christ, conversión genuina y verdadera. and a genuine Y conversion, conoceréis la verdad and you shall y know la the verdad truth, os hará libres. and the truth shall set you Pero hoy free. día, But today, con tal de tener gente a nuestro alrededor, just to have people surrounding de us, tener una gran cantidad, un número grande to have a de great personas, number of people, no somos capaces, we're not capable, los pastores, the pastors, de decirle a la gente, of saying to people, ustedes you necesitan arrepentirse. need to repent. Por eso algunos hermanos que ponen cosas en el Facebook están bien, That's why when people put stuff on Facebook, which is pero a good, veces falta aclararle un poquito. but sometimes you need to clear things up. Ponen que Dios te va a bendecir, que Dios te esto. Yo le pongo, y no se moleste hermano si alguno a usted le ha tocado, And when I put up there, when the people put up their will, Porque God's hay going to que bless you. aclarar. They get annoyed with me when I have to que clear las things up. bendiciones de Dios están condicionadas The blessings a la of fe God y a la A obediencia. condition to the faith and obedience. Amén. Amen. La verdad es The truth is, que estamos viviendo tiempos tan we're peligrosos. living in such dangerous La iglesia está times. siendo perseguida por todas The partes. church is being Aquí en persecuted. Australia, Here in la Australia, iglesia está siendo perseguida The church como nunca antes is en la being historia del pueblo australiano. persecuted like never before in the history of the Australian people. Y necesitamos hombres y mujeres valientes We need men and women that are strong que se paren en la palabra de to Dios stand on the word of God. y digan, no, Would say, no, yo soy hijo de Dios. I'm a child of God. Yo soy creyente, yo I'm a creo en believer. Cristo I believe in Jesus como el Salvador personal de mi as vida, the personal Savior of como my el life, Dios as the Todopoderoso. all-powerful God. Él es mi Señor He is my Lord, y a Él and I obedeceré. obey Him. Necesitamos esta clase de gente. We need these type of En las people iglesias, in the churches, en esta iglesia in this church, y en todas las and iglesias. in every other church. No me cansaré de predicar la palabra de Dios, aunque todos se vayan contra mía. Won't tire to preach the word of Y God, no estoy hablando aquí porque gracias a Dios que amamos al Señor. even if everyone's against me. I'm not speaking about ¿Amamos al here. Señor o no Do amamos? we love the Lord here? Amén. Amen. Pero tenemos que crecer más. We need to grow more. Yo necesito, hermanos, necesito más que nunca I need more than ever before, vivir live. dependientemente depending del poder de Dios en mi vida, The de la power palabra de Dios, of God in my de la, life, the la word of God, unción del Espíritu Santo the en mi anointing vida, of the Holy Spirit in my life. porque estamos viviendo tiempos We're living peligrosos. in difficult times. Y el que esté firme, mire que no vaya a caer. And he who is firm looked at their own fall. Porque el gran ataque del mundo religioso hoy día Because the great attack of the religious world today es is contra lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. against what Jesus did on the cross of Ahí está el Calvary. problema. There's a problem. Usted puede hablar de Dios, You la can gente speak le of gusta. God, and people Usted like puede it. hablar del amor de Cristo, la gente le You can gusta. speak about the love of Christ and people love it. Pero usted dígales But you say to que them Cristo Jesús, that Jesus Christ, Él nos dio todo poder y toda autoridad He gave us all power and en la authority cruz del Calvario on the cross of para Calvary vivir una vida de poder, to live a life of una power, vida vencedora, a conquering una life, vida de a victoria. life of victory. No en lo que yo hago, Not in what I do, es lo que Cristo hizo but por what mí. Jesus did for me. Aleluya. Amén. Amen. Toda esta gente vino a Él So these people came to Him. y eran del pueblo de Israel. They were from the people of Israel. Gente que estaba acostumbrada a escuchar la palabra de Dios, People were used to hearing the word of God. que se iban al templo por lo menos
2 o 3 veces a la semana. They would go to the temple at least 2 or 3 times a Estaban week. acostumbrados al lenguaje, They were used to the language, al lingo cristiano, the Christian lingo, como muchos de nosotros nos acostumbramos. as many of us have grown Se accustomed nos to. pega eso, hermanito, That sticks to hermanita. us, brother and Dios sister. le ama, Dios le God loves you, God bendice. bless you. Dios y Dios y Dios. God, God, God. Los israelitas estaban acostumbrados a ese lenguaje. The Israelites were used to that language. Pero el Señor Jesucristo But the Lord Jesus tiene que revelarles cosas has to reveal things to them que ellos that las conocían y las sabían, they knew Him, pero jamás las but they aplicaban never applied a it. su vida. Y esa es la iglesia, their tiene life. mucha culpa en esto. And the church is at guilt for this. Nosotros sabemos muchas cosas. We know many things. Hermanos, conocemos mucho palabra de Dios, We know a lot of the Word of God, pero la mayoría de but the nosotros majority of us, la aplicamos a los demás. we apply it to someone Que los else. demás la hagan. That everyone else Que will los do it. demás no hacen lo que Dios dice. Everyone else doesn't Pero do el what God problema says. somos But the nosotros. problem is us. ¿Qué estoy haciendo yo con lo que Dios me da? What am I doing with what God has given me? Sí, es verdad. Yes, it's true. Tienen que haber ciertas reglas There has to be y certain rules cosas en la and iglesia. things in church. Como hijos de Dios tenemos que someternos As children of God, we need to submit a lo to que Dios establece en su palabra. what God establishes in Y His Dios ha Word. elegido hombres y mujeres And God has chosen men and en la women iglesia para que estén en autoridad in the church to be in y lo authority representen a Él. and to represent Him, Que vivan una vida santa, to live a holy una life, vida que agrade a a Dios, life that pleases God, para que Dios los pueda respaldar. so that God will support them. Porque si usted y yo Because if you and I no obedecemos a don't Dios, obey God, podemos hablar muy we can bonito, speak very beautifully. podemos tener mucho We can have a conocimiento, lot of knowledge. pero si no obedecemos la palabra, But if we don't obey the no Word, nos we humillamos, don't humble no ourselves, andamos en we santidad, don't walk in no holiness, tenemos el respaldo de we Dios, don't have the no support of importa God, cuánto no hablemos. matter how much you speak. Yo quiero el respaldo de Dios, I want the support of God, el apoyo de Dios. the backing of God. Aleluya. Yo necesito I need el respaldo de Dios. Por eso the es que backing of trato God. That's why I try de obedecer al Señor en to todo obey the lo Lord que hago in everything that I y do, de ser íntegro en to todo be lo que hago. integral in everything that I do. No siempre he tenido éxito, I haven't always had pero por success, Dios, but by God, cuando me doy when I cuenta realize que he cometido algo that que no I've es justo done delante de Dios, something that's not right yo me before God, arrepiento en polvo y ceniza I delante de repent Dios. in ash and Él me sackcloth before perdona, God. He Él me forgives me, restaura. Y He si tengo restores me, que pedir perdón a un hermano, lo hago. and if I have forgiveness of someone, I will do it. Porque es el conducto regular espiritual. That's a spiritual conduct. Cuando hacemos el servicio militar, When we do the military había un service, conducto regular. there was a regular Los conduct. que hicieron el servicio militar lo saben. For those that did military service, Usted no know what podía I'm ir con talking una about. queja al general, You couldn't go and complain to the general al comandante, no or podía the ir. commander. You couldn't. Tenía que ir al cabito que You had estaba to go ahí, to the other one. al más bajo de rango que estaba bajo. Usted estaba bajo su autoridad. The lowest ranking member who you were Y under authority of. entonces And íbamos then subiendo, it would go up íbamos It would subiendo go up hasta que llegábamos a la persona until we reached the que person tenía la autoridad who had the authority para decidir to decide sobre alguna situación. upon a situation. Así es en la iglesia. That's how it's La in the iglesia hay un church. conducto regular. In the church, Hay is a un- regular conduct. Dios ha establecido autoridad. God has established El gran authority. problema de la iglesia hoy día, y The lo great siento decirlo, Problem in the church, and I'm y sorry que to say tenga que this, decirlo, and I have to say es que this, la gente en la iglesia, los cristianos, no respetan la autoridad establecida por but Dios. the Christians do not respect the authority that has been established by Y no estoy God. hablando de mí, en primer I'm lugar. not talking about me, first of all. Estoy hablando en esto I'm general. talking in general. Una falta de respeto The por la autoridad lack of espiritual. respect for the spiritual authority. Y de ahí viene toda la falta de respeto después. And there comes all the lack of ¿Por respect for qué everything cree else. usted que ya los jóvenes no respetan la policía? Why do you think now that the children don't respect ¿Por qué cree que police? los jóvenes no respetan a los maestros en sus Why escuelas? don't the young people respect the teachers at Aquí tenemos school? maestros. Here we have teachers. Y yo estoy seguro que muchas veces And I'm sure that many han times querido tirar la they toalla have wanted to throw the towel in. y decir, ¿por qué tengo say, que aguantar esto yo? Why do I have to put up with this? No hay respeto por la autoridad, no hay There's no nada. respect for authorities, nothing. ¿De dónde viene eso? Where does that come from? Eso viene del abismo satánico del diablo. That comes from very Satan himself. Porque él sabe Because he knows que en la obediencia está la that in the bendición, obedience is your blessing. en la sumisión, In submission. que nos cuesta someternos It's so tanto. hard for us to commit to. ¿Por qué tenemos tanto divorcio y separación? Why do we have so much divorce and separation? Porque nadie quiere someterse a Because nadie. no one wants to submit to anyone. Jóvenes matrimonios de esta iglesia, Young marriages of the church. aprendan a estar en el lugar que Dios les ha puesto a ustedes. Learn to be in the place that Si God has usted es put un you. esposo, If you're a husband, compórtese como un esposo. behave like a husband.
Si usted es una esposa If you're a wife que teme a Dios, that fears God, compórtese como esa esposa behave like that que wife su marido necesita that your husband para que needs usted lo apoye, for you supporting him, para que usted esté al lado de that él. you may be beside him. Hoy día las mujeres lo único que saben es criticar a los maridos. Today, all the women know what to do is to criticize their La mayoría, husbands. The majority. no todas, Not all. gracias a Dios, Thank God. que aquí están todas que no critican a nadie. Because all the ones that don't criticize are here. Pero los maridos, hermano, But the husbands, esposas que por ahí no les da vergüenza de criticar a su hombre, a wives su that hombre, a have su no macho, qualms in criticizing a their su man, esposo. their husband. No, hermana, No. esposos que no les da vergüenza hablar de la esposa. Husbands who are embarrassed speaking Sí, about the está bien, wife. no sabe ni cocinar. This woman doesn't even know how to cook. Tengo que ir a mi mamita para que me haga cocinar. I have to go to mum for her to cook for me. No, usted respeta a su No, esposa, la respect ama, your la wife, protege. love her, protect her. Y después en la casa habla con ella y le dice, oye, ¿cuándo va a aprender a And cocinar? then at home you can talk to her and say, hey, when are you going to learn to cook? Y- Vamos con el mensaje. Let's go with the message. Ay, Señor. Respondió Jesús y les dijo en el versículo 26. You can read this in verse 26. And Jesus answered them and said, Mire lo que le dice Jesús. look what Jesus says to them. Respondió Jesús y les dijo. Jesus answered them and said, No Roberto San Martín, Jesús. not Jesus, not No los Roberto líderes de la San Martín, iglesia, but Jesus. Jesús. Not the leaders of the church, but Jesus. De cierto os digo Most assuredly, I say to you, que me buscáis, you seek me, no porque habéis visto las señales, not because you saw the signs, los milagros, las the maravillas, miracles, the marvels, las palabras que yo les the enseñé, words that I taught you, sino porque comisteis el pan because you ate of the loaves y saciasteis and were filled. y os saciasteis. And were filled. ¿Entiende? Jesús lo sabía. So Jesus knew it. Ellos no se lo dijeron a Jesús. They didn't tell Jesus, Jesús lo sabía. but Jesus knew it. Eso lo sabía. Jesus knew it. Se las plantó claritas. He told them clearly. ¿Ok? Clarito le dijo, ustedes me buscáis Says- no he says- porque vieron las maravillas, You're looking for me not because of the signs, no por la palabra que not yo because of the enseñé, words that I've taught you, sino porque saciasteis vuestros but vientres. because you filled up your tummies. Y es el problema del mundo hoy día. That's the problem of the world today. Están luchando por saciar el vientre. They're fighting to fill up their En la bellies. iglesia nosotros The church, us. tenemos que oír la palabra We de have to Dios. hear the word of God. Y no solamente oírla, And not just hear it, pero ponerla por but práctica. put it into practice. No ser solamente oidores olvidadizos, Not just to be forgetful hearers, pero hacedores but doers de la palabra of the word de Dios. of God. Amén. Amen? Amén. Aleluya. Y entonces después continúa Jesús. Then Jesus continues. Les habla del pan de vida, Speaks to him about the bread of del pan life, que descendió del the cielo. bread that descended from Qué heaven. maravilloso. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el pan de vida. The word of God says that Jesus is the bread of life. ¿Sabe usted dónde nació Jesús? Do you know where Jesus was born? En Belén. In Bethlehem. ¿Sabe usted lo que significa Belén? Do you know what Bethlehem means? Ciudad de City pancito y del bueno, of bread. rico. No del que hacen hoy día en el alcohol. Not the bread from Coles today. Todo artificial. All artificial. Por eso nuestros niños andan como andan por ahí. That's why our children act like they do. Les meten cualquier cosa artificial. Los niños se comen un trozo de pan de eso y salen corriendo y no los para nadie. Kids today will eat a slice of bread. They start running around and climbing the walls. ¿Qué le parece, mamá, si aprende a hacer pancito? Why don't you learn to do bread, mothers? Que es riquísimo. Juanita lo hace. Wow. Juanita does it. It's beautiful. Una vez cada 6 años más o menos sale el pan. Once every 6 years she does it. El horno, ¿ok? El horno, Yeah. el horno. Pero le queda rico, sabroso. good, it's La primera, y todos, hermanos, de a poco se aprende. You learn to do everything. La primera vez que hizo pan The first time she made bread y me dio el pan, and she gave me the bread, todavía la muela esta se me saltó this tooth came out y ahí tuve que salir a buscarla and I had to go look for y it. tiré el pan así, dio bote, hermano. And I threw the bread on the ground and it bounced back up. Una exageración. That's Pero exaggeration. le quedó tan redondo But it was esa cosa. so tough. Pero aprendió. But she learned. Y el dicho popular dice, echando a perder, se aprende. Atrévase. You learn when you stuff Ay, up. yo no puedo. Sí puede. And you say, I can't do it. Usted es una Yes, hija, you un can. hijo de Dios. You're a child Usted of puede God. en el nombre del Señor You can Jesucristo. do it in the name of Jesus. Metemos los pies 2 o 3 veces, pero al final no sale. We make mistakes. Lo que but at the end we necesitamos es work it out. perseverancia. We need Yo lo hago. perseverance. I'll do Y it. lo hago. I'll do it. Y lo hago. I'll do it. Y el marido, como es un marido apoyador, Because the husband is a supporter of se you. come esa, aunque sea piedra, se lo mete para adentro. He Qué even rico eats que that- está, mijito. that rock. Traiga un poco de queso. Traiga un poco de agua. para He echarle even esta- says,
bring some water and some cheese so I can have this bread. y se lo come. And you eat it. ¿Cómo quedó? How was it? Más o menos. So. Pero la próxima vez te va a quedar But mejor. next time it's going to be better. Y sale bien. And it comes out better. Amén. El pan de vida. The bread of life. No solamente de pan vivirá el hombre, Not only from bread shall man live, sino de toda palabra but from every word que sale de la boca de that Dios. comes out of the bread of God. ¿Cuál es la palabra que salió de la boca de Dios? What's the word that came out of the mouth of God? Tiene un nombre. It has a name. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Yo soy el pan. He says, I am the bread. Ah, gloria a Dios. Glory to God. Eso es nuevo. It's new. Wow. ¿Cuál es la palabra que salió de la boca del Señor? What's the word that came out Sabemos of que the su mouth of the palabra Lord? esta está aquí. This word that is ¿Ok? here. Pero en el principio era el verbo. But in the beginning was the word. Y el verbo era con And Dios. the word was with Y God. el verbo es Dios. And the word Jesucristo is de God. Nazaret. Aleluya. Jesus Christ El of pan de vida. Nazareth. The bread of life. Lo que salió de la boca de Dios, que es la palabra, What came out of the word of God, es his Cristo mouth, Jesús el Señor. is Jesus Pan de Christ the vida. Lord, the bread of life. Entonces continúa el Señor So the Jesucristo Lord continues hablándole a estos hermanos, a Speaking estos señores aquí. to these people here, Y les habla and he speaks to y them, llega el momento crucial and the crucial moment comes donde estos no se sienten muy contentos con lo que está hablando Jesús. where they're not happy with what Jesus is saying to them. ¿Ok? Se empiezan a incomodar, así como algunos aquí en la iglesia cuando They start to empiezan get uncomfortable. a moverse para todos los lados, And you can empiezan a bajar la cabeza, You can see people in church, empiezan a cortarse las uñas porque por ahí las encuentran. they start to cut their nails in church or to bow their Y heads in unas church. garras así de algunos por ahí Some atrás. have big fingernails that they cut off. Y empiezan a mirar como que están haciendo algo. No, hermano, It's like they're míreme a doing mí. something. No, look at me. Y es verdad. It's true. Y aquí todo se ve. You can see everything from here. Los codazos. Mira lo que está The diciendo. elbows. Look what he's saying about you. Y se molesta la gente. Se people empiezan got a annoyed. molestar los que started andaban getting- buscando a Jesús. Those seeking Jesus Ya got ve annoyed. Jesús, This was Jesus, el Hijo de the Dios, Son of God, el pan de vida the bread of presente ahí. life, present before them. Y se empiezan a molestar con lo que Él le está And diciendo. they're getting annoyed with what Jesus is Y telling por them. eso es que yo aprendí que no te preocupes. That's why I learned that Mientras tú seas don't honesto y worry. sincero con lo que está diciendo. While you're honest and sincere Mis with what you're predicadores saying, aquí, mis hermanos que predican, and the people that preach here, usted predica lo que Dios le da, You la preach what palabra God de Dios, gives you. sin temor, without fear, sin temor. without fear. Asegurémonos que es Dios el que nos está dando palabra, Make sure it's God giving Y us después the la words, entregamos. and then we give sin it temor, without fear. porque la palabra de Dios va a hacer Because lo the que word tiene of que God hacer. will do what it has to do. Y el que ama a Dios y tiene hambre de Dios la And va a he who comer. loves God and Y has el que hunger no for la va a God will eat it. rechazar. And the one Y that no doesn't somos los will primeros reject que it. vamos a ser rechazados We won't be the first one por that are predicar la rejected. palabra de Dios. For Aleluya. preaching the En word of espíritu God. y en verdad. In En spirit la and unción in del truth. Espíritu Santo. In the anointing of the Holy Spirit. Vamos a ser los primeros. We're not going to be the first. Ver las caras agrias por allá atrás. See No, people angry out there. bueno. Y empieza Jesús. And Jesus Y starts, llega aquí, and he arrives at this place, a la cumbre. to the climax. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Verse 60 says, therefore many of his disciples, when they heard this, said, this is a hard Dura. saying, who can understand it? Dura, es dura la palabra para ti. Recíbela porque te va a hacer bien. The word is hard for you to receive it because it's going to do you good. Te está picando ahí dentro. Acepta lo que Dios te está hablando porque vas a cambiar y vas a ser una bendición para los demás. It's hurting Aleluya. you inside. Accept what God is saying because it's going to help you Porque to change cuando and Dios trata con transform. nosotros, Because when God deals with us, hermano, nos empieza a picar todo. everything starts to hurt us. Pero si somos íntegros y honestos con Dios, But if we're honest with God, decimos, Señor, me arrepiento. say, Lord, I Es verdad. repent. It's true. Mire, yo muchas veces me fui enojado con mi pastor, porque yo a él no se lo decía. Many times I went away angry with my Yo llegaba a pastor. mi casa I would go home y empezaba a meditar and I would start to y el meditate. Espíritu Santo me empezaba a tratar. And the Holy Spirit Me started to decía, deal with sí, me. pero acuérdate que él tiene razón y tú no. And he would say, La you know, palabra de Dios es the verdadera. pastor is right, Tú not you. estás haciendo esto y esto, por You're eso que doing la this and palabra, this. The word la palabra te llega, reaches te you. molesta. It annoys you. Recíbela. Receive Y it. en ese momento uno empieza a cambiar. And in that Y moment you start to change. Empieza a decir, Señor, You es start to say, verdad. Lord, it's Es true. verdad. It's Me true. arrepiento. I repent. Y usted empieza a recibir el gozo. And you start el to receive the gozo, joy. El gozo. The joy. El gozo que la palabra de Dios trae. The joy that the Y word usted- of God brings. Usted empieza a cambiar. And you start to change. Aleluya. Porque sin cambio, Because without somos change, un montón de huesos religiosos. we're just religious bones. Nada más. That's it.
Yo estoy esperando en Dios para cambiar I'm esto. waiting in God to change this in me. ¿Qué es que Dios ya no te dijo que cambiaras y Well, lo didn't hicieras? God already tell you to change and do Hay it? gente muy espiritual. Estoy esperando en Dios People are so spiritual, say, I'm waiting on God para cambiar esta situación. to Tengo que change the esperar. situation. I need to Y wait. suena muy espiritual. And it sounds very ¿Sabe qué? spiritual. You know what? Eso es desobediencia y rebelión contra la palabra de Dios. That's disobedience and rebellion against the Cuando word la of God. palabra de Dios nos dijo, ya, When the word of God has told us now, esto es lo que hay que hacer. this is what you need to do. A los que se divorcian, Those are vamos divorce. con eso otra vez. Let's start Y with gloria a that. Dios porque vamos. And glory to God because we're saying it. Es que ya la palabra de Dios no te dijo que no tenías que divorciarte. Didn't the word of God tell you already you shouldn't divorce? Estoy hablando a los cristianos. I'm talking about Christians. Si a usted le pasó antes, If it está happened to you pasado. Yo no me before, that's interesa happened eso. before, that's fine. Estoy hablando a los creyentes de ahora. I'm talking about the believers that are now. ¿Qué esperar? ¿Qué esperamos? What do we wait for? Es verdad que hay cosas, situaciones que pasan y que a veces hay que arreglarlas. Bueno, There are situations we need to fix up. pero la palabra de Dios The ya nos word of habló todo God esto. has told us all this. No busquemos respuestas Don't look for answers que sean diferentes. that will be different. Lo que nos gusta es escuchar a personas Because we like to hear people que nos digan that will tell us lo que nosotros pensamos y creemos. what we believe and think. Entonces ya nos quedamos contentos. Then we're happy. Sí, está bien. That's Pero fine. si alguien nos dice no, But if someone says to us no, nos enojamos con ellos. we get angry with them. ¿Para qué estamos con cosas? Why do we beat around the bush? ¿Para qué andar con eso? Gloria a Dios. ¿Para qué andarnos por las ramas, como dice? Why Round the beat bush. around the bush? ¿Ok? ¿Para qué? Why? Si andamos por las ramas no vamos a cambiar If jamás. we beat around the bush, we're never going to change. Jamás. Never. La vida cristiana verdadera es vida de cambio. The true Christian life is a life of changes. Conoceréis la verdad y la verdad orar y otra vez vamos con eso. We say it again, that you shall know the truth and Pero the truth 1 shall set you Corintios free. 5:17 lo pone mucho más claro. But 1 Corinthians 5:17 is much more clearer. ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Que Can yo no lo someone sé? say it to me what it says? I don't know what it says. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Somos nueva creación o no somos nueva We are a creación? new creation. Si usted es una vieja creación, sigue con la misma cuestión. If you're an old creation, you Pero si continue to usted do es una the nueva same. creación en But if you're a Cristo, new creation in Christ, usted va a you're cambiar. going to change. Porque usted no es el que cambia. Because you're not the one El who poder de changes. Dios que lo cambia. The Aleluya. word of God, the power of God changes you. Amén. Amen? Ay, sí. Hermano, aquí vamos a tener que o me linchan allá afuera Either you're going to lynch me out there, o seguimos caminando en cambio de vida. or we continue changing our lives. Una persona que se ofende, esto se ofende. Does this offend you? Sabiendo Jesús Knowing que sus Jesus discípulos murmuraban de esto. complained about this. ¿Qué es murmurar? What's to complain? Es criticar To criticize con otros with others lo que está pasando. what is going on. Y algunos son tan descarados que lo hacen en voz alta para que todos se enteren. And some people are so disrespectful, they do it loudly so everyone Pero- knows about it. Pero aquí la intención es que es más suavecito. But here the intention is more quiet. Con algunos que en la iglesia le están hablando al otro. Fíjate Like in lo the que church, está they say, do you see diciendo. what Yo this? no estoy de acuerdo con eso. I don't agree with this. Look at this. Mira, yo no Look, estoy de acuerdo con eso. I don't agree with this either. Wow. Calladita la iglesia, The gloria a church Dios. is quiet now. Es el día de la madre hoy día, ¿no? It's Mother's Day, isn't it? Y les dijo una pregunta extraordinaria, He que es la said to them- pregunta que usted y yo tenemos que hacernos. He asked a question, and it's a question we need to ask Le dije, ourselves. ¿y esto os ofende? Does this offend you? ¿Quién está ofendido en esta mañana aquí? Who's offended here this morning? ¿Hay alguna persona ofendida? Any person offended? Cambie, Change. cambie, cambiemos. Let's change. Porque ofendido nos va a pasar un montón de cosas. Because offended, many things will happen Hermano, to us. mire, Look, esta gente these people andaban detrás de Jesús, following Jesus, beneficiándose de lo que Jesús hacía. Gloria a Dios. benefiting from what Jesus was doing, Maravillándose con sus ojos lo que veían. marveled with their eyes with what Jesus was Los doing. milagros de Jesús The extraordinarios. extraordinary miracles of Jesus. ¡Wow! ¡Lo he visto! They said, I've seen it. Y después se comen los pancitos y los peces y And todo. then they're eating the bread and the fish. Guatita llena, decimos en Chile, corazón contento. A full tummy, happy soul. Barriga llena, Having a full tummy. dicen los españoles, barriga. Chavo del 8 tenía una barriga, ¿verdad? Era barriga. Gloria a Dios. Y se comieron los panes y los peces. They ate the fish and the bread. Y dijeron, esto está bueno aquí, And they said, this is good. esto está bueno, vamos al socialismo. Let's go to socialism. Wow.
Eran socialistas, era eso. Querían andar de gratis comiendo y vivir, así como están en muchos países They wanted to live hoy freely día, today. luchando por el socialismo, Those people el that battle for comunismo. socialism Es and una communism. mentira más grande que el diablo se ha inventado. Y yo no soy político, por si That's the acaso. greatest lie that the devil has invented. I'm not political. Era I was, cuando era un muchacho ignorante de 18 años when I was ignorant, 18 years of age. y tenía hasta mi carnet I even had my ID identificado. identified. Me tenían identificado. They had me identified. Pero Cristo entró en mi corazón But Jesus came into my heart. y me empecé a dar cuenta que And I esos que me started habían to realize engañado, that those that had lied to me, que me dijeron que Jesucristo era el primer comunista they del told mundo me que había that Jesus existido. was the first communist that ever ¿No se lo existed. dijeron algunos aquí? Did they ever tell you? Amén, a mí me Amen. lo dijeron They muchas told me veces. many times. Y el tontito, como le gustaba la justicia y el amor because a la igualdad y la justicia, cayó redondito. I loved all justice and love. I fell for it. Y andaba por ahí vendiendo el periódico, el tonto. And I was Ay, out there selling newspapers and everything. en vez de irme a buscar un trabajo hecha por ahí para ayudar a mis padres, andaba dándole el periódico gratis ahí a esos. Instead of getting another job, I was out there giving newspapers. Busca un trabajo, buscame un trabajo. Look for a job. El obrero es digno de su salario. The laborer is worthy of a wage. Eso no existe. Todos los países que trataron de implementar esa basura política All han those fracasado. countries that have tried to implement that lie have failed. Se están muriendo de hambre. They're dying of hunger, Pero donde el cristianismo reina, but where Christianity reigns, donde Cristo Jesús es el where centro Jesus Christ is the de la center familia, de la of the ciudad, family, in the city, de la nación, the nation, esa nación es nation prosperada. is prosperous. Cuando usted y yo ponemos a Cristo en primer lugar. When you and I put Jesus first place. Hermano, ¿quiénes de nosotros vinimos con una maletita así aquí? De los que vinieron del extranjero. How many of us came with one bag from Aquí, overseas? todos los que vinimos, ¿qué All me vienen a of us. decir que vino lleno de millones? Did you come full of millions? Algunos sí, Some gloria a Dios, did. Glory to God. traían, ¿cómo se llama? Abundancia. They brought No, abundance. yo traía una No, maletita I así, had one little bag. exagero, así, It was about this big. con otro pantaloncito, With some pants, otra ropa interior. underwear. Eso era todo. That was it. Pero en el bolsillo, But en in the pocket, mi In billetera, my wallet, en la, ¿cómo le llaman ustedes? En la cartera in my wallet, traía la gran riqueza I de had mi my vida. great riches. Traía $1 I had americano. $1 American dollar. ¡Yeah! ¡No I'm not miento! lying. Y me paseaba con el dólar And I así. walked around with $1, American dollars. Lo compré en Perú. I bought it in Peru. Hermana, en Perú me I bought costó it in 50 soles en ese tiempo, los It soles. cost me 50 soles in those Y days. yo lo compré. Y And I bought it. $1. Y todo el $1. dinero que tenía allá en Perú se me quedaron los dólares, los soles. And in Peru was all my money left. Y eso es lo que traía, hermano. That's what I had. Y yo no creo que soy muy diferente de I muchos. don't think I'm very different to others here. ¿Ok? ¿Para qué estamos con cosas? What are we? Pero mira hasta dónde nos ha But traído look el where Señor. God has brought us. Mira hasta dónde nos ha Look traído where el God Señor, has hermano. brought us. Dele un aplauso a su Give Señor. God a big hand. Aleluya. Hermanos aquí que tienen trabajo extraordinario. People who have extraordinary jobs. ¡Wow! Van a seguir creciendo. You're going to continue Y growing. Dios lo va a seguir And prosperando. God's going to continue to Jóvenes prosper you. estudien. Young people Estudien en la study. universidad. Study at university. Porque ahí van a estudiar Because there you're going to study. y van a ser mejores You're going to hombres y be better mujeres men and women con más with conocimiento, more knowledge, con más capacidad with de more bendecir. capacities De bendecir. to bless. Porque es el propósito. Because that's the purpose. Dios nos bendice para. God blesses us. Escuche, Listen iglesia. to this. Dios nos bendice God para blesses us bendecir. so we may be a blessing. No es para que nos acumulemos It's not todo. to Venga, accumulate que it all venga, for que yourself. nadie lo detenga That y no one que will siga stop viniendo. it. Continue to come Y in. nadie me lo detiene. No one Mío, can mío, take it. mío, mío. It's just all Esos mine. hermanos tienen que nacer de nuevo. Those people need to Perdón, be tienen born que again. cambiar. No, those people need to change. Mío, 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 mío. Mine, mine, mine. Nadie lo toca. esto. No one can touch Nadie. it. No one. Y el Señor viene y dice, no, ahora And te lo Jesus quito comes todo y and se acabó la cuestión. I can take it all and it's over with. Y a muchos les ha pasado. And it's happened to many. A muchos. To many. Pero usted y yo hemos sido bendecidos para But bendecir. you and I are blessed to be a blessing. Y los que están necesitados de bendición, si usted obedece a Dios, Dios los va a bendecir. And those that are in need of a blessing, if you Yo obey se lo God, God garantizo. will bless you. I can Se lo guarantee it. garantizo. I can guarantee Que Dios it. lo va a bendecir. That God Lo will va a bless you. prosperar. He'll prosper you. Aleluya. Y usted va a decir, gracias You're Señor. going to say, thank you, Lord. Porque me sacaste del lodo Because you took cenagoso. me out of the miry Y ahora clay. estoy caminando sobre now roca I firme. walk on solid Aleluya. ground. Porque he puesto mi Because confianza I en put my ti. trust in you. Aleluya.
Gracias a Dios por Australia, este Thank hermoso God país for this beautiful country, Australia, que nos recibió. that received us. Yo cuando llegué aquí hace 45 años atrás, When I arrived 45 years este ago, país era otra cosa. this country was different. Era un país It cristiano. was a Christian nation. Yo pintaba en las escuelas para el campo, I used to paint the schools in the countryside. hermano. Y la verdad es que ahí se oraba en la And mañana. there, Los, kids would los pray maestros in hacían the que los mornings. alumnos oraran The en la teachers mañana. would make kids pray. Se leían versículos de la You Biblia. read Bible verses. No existía una mezquita. A mosque didn't exist. A lo mejor alguna que otra, yo no sé. Maybe one or the other. Pero hoy día But estamos today, para construir una iglesia. Viera usted los obstáculos que nos ponen. to build a church today, the obstacles that we have to jump over. Pero para construir una mezquita, ningún problema. But Ahí to build está. a mosque, they give it to De them. la noche a la mañana, ahí está. Overnight, ¡Oh! it appears. Nosotros vivíamos en Moruca, We used to live in Baruka. ¿ok? Y un día fuimos ahí, había una iglesia, United Church. There used to be a uniting church there. Estaba ahí la iglesia, nosotros church vivíamos was en Morges de Street, una calle atrás. We lived one street behind on Moore's Head Street. Y un día pasamos por ahí, ¿cómo pasamos por aquí, Juanito? And one day we Vivíamos walked antes, mirar past. la casa. We used to go look at the house. Y miramos lo que era la iglesia hace años. And that church had been there for years. ¿Sabe lo que hay ahora? You know what's there now? Una mezquita. A mosque. ¿Y sabe qué? And you know what? Nadie sabe nada. No one knows anything. Nadie. No one. El cristianismo Christianity está en decadencia en is Australia. in decay in Australia. Hermano, está perseguido. It's persecuted. ¿Por qué en la Why? iglesia vemos tanta gente ofendida? In the church, there's so many offended Esto se people. ofende. Does this offend you? Mire los resultados que pasaron. Look at the results. Y voy a continuar el próximo domingo. I'm going to continue next ¿Sabe Sunday. por qué? You know why? Porque hay muchos ejemplos en la Biblia Because there are many de examples in the personas que se Bible ofendieron. of men and women that Uno got que se ofendió offended. con Dios. There was one that got offended with God. Otro que se ofendió con los hermanos, con la familia. Others that got offended with the family. Hubo otro que se ofendió con el rey. Others that got offended with the king. Y empezamos, y usted piensa en su cabeza, este era el hermano, este era And you start esa es saying, la who it persona. is. Otra se ofendió con el profeta. One got offended with the prophet. Y en el Nuevo Testamento tenemos la historia de Jesús. And in the New Testament, we have the message of Jesus. Es here. una pregunta, ¿esto ofende? It's a question. Does this ¿Le offend ofende a usted que usted le diga la verdad de la palabra de Does it Dios? offend you that you told the truth of the word of ¿Le God? ofende a usted y a mí que se diga que tenemos que arrepentirnos? Does it offend you that when we say that you need to repent, ¿Que tenemos que cambiar? that we need to change, ¿Que tenemos que ser diferentes al that mundo? we need to be different to the world, ¿Que somos ser personas that santas? we need to be holy people? ¿Se ofende por eso? Do you get offended for Tiene it? problemas. Then you're in a problem. Y si no nos arrepentimos y And no if we don't cambiamos, change and repent, terminamos perdidos. we finished up lost. Porque eso fue lo que pasó. Because that's what happened here. Si usted sigue leyendo y If léalo, you continue reading, read it. léalo. Read it. Porque le va a enseñar algo extraordinario. It's going to teach you something extraordinary. Dice, el espíritu es el que da vida. El 63. La carne para nada aprovecha. Verse 63 says, "It is the Spirit who gives life, the La- flesh profits nothing." Las palabras que yo os digo, dice Jesús, The yo he words- hablado, son espíritu y son vida. The words that I speak to you are spirit and they are life. Recibe vida. Receive life. ¿Cómo? How? Recibe la palabra de Receive the word Dios. of God. No recibas cuentos de viejas. Don't receive old de wives' viejos, tales. Hay iglesias hoy día, There are churches today hermanos, que tienen cuentos de viejos y de viejas. that have old wives' tales. Hace 50 años atrás empezaron unas doctrinas de demonios a incrustarse en las iglesias, especialmente en Sudamérica, 50 years ago, a doctrine of the devil came into the churches, en Centroamérica. particularly in Latin Voy a hacer una America. predicación acerca de la liberación en una semana And I'm más. going to speak about this in a few weeks' time about deliverance. Porque esto fue un gran problema que se infiltró en las iglesias. This is a great problem that infiltrated Le the voy a church. decir algo a I'm los gonna- creyentes de esta iglesia. I'm going to tell something to the believers of this El Hijo church. de Dios, The child of God que vive en obediencia y sumisión a la palabra de Dios, who lives in obedience submission to the word of God no puede ser poseído Que no- por ningún cannot be demonio. possessed by any devil. ¿Sabe por qué? You know why? Porque yo soy el templo del Espíritu Because I'm a temple of the Holy Spirit. Y usted también. And ¿Dice you amén as o well. no? Amen. Amén. Somos el templo del We are Espíritu temples of the Santo. Holy Spirit. Amén. Amen. ¿Y cómo que el diablo va a venir a meternos unos demonios y nos va a poseer? How do you think the devil's going to send a few demons No. to possess us? No. Si usted y yo empezamos a rebelarnos, If you and I start to rebel, a to desobedecer, disobey, y empezamos un camino descendente de desobediencia, and we start to disobey,
puede llegar un momento The time can que come sí, that yes, que abrimos puertas we open up y el doors diablo puede hacer lo que quiera con and nosotros. the devil can do anything with Pero cuando us. usted anda en la obediencia a la palabra de But when Dios, you walk in obedience to usted the es word un of God, vencedor. you're a conqueror. Usted es un gigante You're a giant. porque Dios está con Because usted God is with you como poderoso as a gigante powerful giant. y nada ni nadie Nothing nos or no separará one del amor de will Dios separate us que from es the en love Cristo of God, Jesús, which is in Señor Christ nuestro, Jesus, aleluya. our Lord. Nada, Nothing me va a separar. can separate me. Y esto es una cosa personal de usted. This is a personal Usted thing. puede decir con toda autoridad. You can say Y with eso, all y eso, authority, hermano, no es arrogancia and that's espiritual not ni mucho spiritual menos. arrogance or anything. Porque usted no está dependiendo de usted. Because you don't depend Usted on está yourself. dependiendo You del depend Todopoderoso, on the del all-powerful, Invencible, of the del que invincible. para aquel que nada For es he imposible. that is nothing is Jehová de los impossible, the Lord of ejércitos, hosts, el Rey de the reyes King of y kings, Señor de and the señores, Lord of lords, Cristo Jesús, Jesus el Christ, vencedor, the conqueror, que murió en la who cruz, died on the fue cross, enterrado, was buried, resucitó and rose y again. venció al diablo He defeated y the todos devil sus demonios. and all his demons. Para que usted y yo hoy So día that you and I today declaremos libertad en could Cristo. declare freedom in Christ. Soy libre, I'm free. soy libre, I'm free. soy libre. I am free. Diga, soy libre. Say, I am Y verá free. cómo empieza a irse todo ese And you temor. see all that fear would leave. Porque el diablo eso sí puede hacer. Because the devil Pero can do bueno, esa that. es otra predicación que estoy hablando. But that's another preaching. Pero estaba bien, ¿verdad? It was good, wasn't it? Porque Jesús sabía. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Verse 64 says, but there are some of you who do not believe. Perdón. Pero aquí está el fuego, hermano. I'm hot. Algunos de vosotros no creen. Some of you don't believe. ¿Hay alguno identificado con estos que no creen aquí? Is there any one of you who identify with these men that don't Examínense, believe? examinémonos. Let's search ourselves. Cuando usted rechaza la palabra de Dios, When you reject the word of God, porque le llega, porque le duele, porque le pica, because it hurts you, bites you, usted es un incrédulo. you're an unbeliever. No estamos creyendo, We're not believing. estamos escuchando. We're hearing. No entra por aquí It comes in through y no here. sale por acá. It leaves this side. Y seguimos viviendo And we continue la living misma clase de vida, the same type of life fracasada, that's a failure de queja, of whinging, de lamento, of complaining que estamos viviendo siempre. that we're always living. Yo soy un vencedor en Cristo I'm a Jesús. conqueror in Jesus. Usted es un vencedor, You una are vencedora a en conqueror Cristo in Jesús. Jesus. Amén. Amen. Claro que necesito obedecer, claro que necesito I humillarme, need to claro que obey sí. and humble myself. Pero el Señor no, mire, el Señor no me salvó para que yo fracasara. The Lord didn't save me to fail. No lo salvó a usted si usted es salvo. The Lord didn't save you if you're Para que saved usted fracase. for you to fail. Lo salvó a usted para He que sea un saved us vencedor. to be a conqueror. Aún las enfermedades a veces Even the sicknesses son many times causas que Dios usa are a cause that God para que uses entendamos so we may que Dios understand está en control de that nuestras God vidas. is in control of our Tenemos lives. que examinarnos dónde We me he need to metido, examine myself. dónde he estado, Where am I? por Where qué have I tengo been? esta enfermedad, Why do I have this por qué sickness? tengo este problema, Why do I have this dónde problem? me metí, Where que no have I tenía que gone ir, that I shouldn't have gone to? de qué me dejé impresionar. Who allowed to impress me? Yo soy un hijo de Dios, I'm a child of God. trataré de no ir I'll try not to go donde Dios no me manda. where God doesn't send me. Si Dios me manda, ahí voy. If God sends me, I'll Si Dios me go. manda a un nightclub, If God ahí sends voy. me to a nightclub, I'll Pero go. todavía después de 40 años no me ha But mandado after ahí. 40 years, God still hasn't sent me there. Un club nocturno, por si acaso. ¿no? A nightclub. Le llamamos a nightclub nosotros aquí porque hablamos inglés. Hermano querido, Beloved brothers and sisters, pero hay algunos que no creen. there are some who don't believe. ¿A dónde? Where? Aquí. Here. Me disculpa, hermano. I'm sorry, brother and sister. Hermana, pero hay personas aquí que no creen. There are people here who don't believe. No lo digo yo, lo dice él. I don't say it, but Y yo God. tengo la autoridad para decirlo. I have the Aleluya. authority to say it. Y piense, si usted, gloria a Dios, Dios quiere tratar con If usted. that's you, God wants to deal with you this Porque yo morning. con todas mis debilidades yo le creo a Dios. Because I, with all my weaknesses, I believe in God. Con todos mis fracasos le creo a Dios. With all my failures, I believe in God. Porque Él me ha mostrado Because He has shown me que es lo mejor que ha podido it's the suceder best en that mi could vida. happen in my life. Aleluya, siendo un joven en el 1979 cuando recibí a Cristo. In 1979, when I received Un Jesus, jovencito con la cabeza llena de cuentos, the head full of lleno de stories. pajaritos, lleno de historias. Full of stories. Jesús me salvó. Jesus saved me. No por las obras que yo hubiera hecho, Not for the works that I did, sino por su amor y su but by misericordia. His mercy and Pero tuve love. que venir. But it had to come. ¿Sabe que Jesús no anda? Él ya nos vino a buscar. Eso que Dios nos anda buscando en la casa. No. Those that say Jesus looks for us at home, no, Él ya no. vino. He's already come.
Él ya vino hace 2000 He already años came 2,000 years a ago buscar a la humanidad to totalmente, seek for a toda la humanidad. all of humanity. Porque de tal manera amó Dios al For God mundo, so loved the world que amó that he de loved. tal manera que God envió. so loved that he El sent. amor de Dios The love of actúa. God acts. Si usted tiene amor por Dios, de If you have verdad, love, true love for va a God, actuar. you're going to act in it. Va a actuar. You're going to act in it. Que dio. Like he A gave su Hijo his son, unigénito. his only begotten son. ¿Para qué? What for? Para todo aquel que en él So cree. all those that believe in him, ¿Hemos creído? have we believed? Amén. Amen. Y si no ha creído, es tiempo que crea. And if you haven't believed, it's time that you believe. Ahora. Now. Now. Porque quizás es el último mensaje This que usted va a escuchar. it might be the last message that you'll hear. Hay personas que se burlan en la iglesia y se burlan de las cosas de There Dios. are people who come to church and mock the things of Son God. más incrédulos que los que no vienen a la The more iglesia. unbelieving of those that don't even come to church. Pero con Dios no se juega. But you can't play with Y Dios God. tarde o temprano nos And habla God, clarito. sooner or later, will speak to us. Porque nunca tendremos que decirle en su cara cuando Él nos llame a juicio. Because we'll never say to his face when he calls Porque us si to usted no es judgment. un hijo de Dios, Because if you're not a child of tan God, cierto como tengo una camisa blanca, just like I'm wearing a white shirt, usted va a estar delante del juicio de Dios. you're going to stand before the judgment Pero of si God. usted es creyente como yo, But if you're a believer like me, entonces vamos a estar delante del tribunal de then we're going to Cristo. stand before the tribunal of Y Christ. no va a ser para Not condenación, for condemnation, sino para but recibir to receive los galardones, the lo rewards, que hemos, el esfuerzo the que hemos efforts hecho. that we have made. No para ser Not salvos, to be saved, sino porque somos but salvos. because we are saved. ¿Quién es salvo Who is aquí? saved here? Amén. Amén. Aleluya. Y algunos no creen. Some don't believe. Se va a ir a su casa They're gonna go rechazando home. la palabra. Digo, ¿qué se Laughing cree at the ese word of hombre God. que me está diciendo que yo soy incrédulo? What does that man think that I'm an unbeliever? Y seguirá viviendo su And vida. you'll continue living your No habrá life. cambio. There won't be change. Porque si no creemos lo Because que Dios dice, no hay if I don't cambio. believe what God says, there's no change. Hay algunos de vosotros que no creen. There are some of you who do not believe. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían For Jesus knew from the beginning who they were who do not believe y quiénes le habían de entregar. and who would betray him. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí And he said, therefore I Si no, have said to you that no que one fuere can come dado to me del Padre. unless it has been granted to him by my Father. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Hay algunos que dicen, no, si el Padre no pone en mí que yo sea salvo, no soy salvo. There are people that say, No, no, the no, Father doesn't put in me to be saved, I'll never Que be no saved. fuere dado por el Padre significa en Cristo Jesús. Escuche. Mi hermano Ricardo nos enseñó una tremenda enseñanza Our brother Ricardo was teaching on this, a great teaching acerca de la predestinación. about predestination. Y la predestinación no es lo que algunos creen por ahí. And the predestination is what some believe Que out there. Dios me eligió desde antes de la That fundación del God chose mundo me from the foundations of the world para ser salvo to be saved o para or perderme. to be lost. La elección es en una persona. Election is in the person. Esa persona se llama That person Jesucristo. is called Jesus. Ahí There. somos elegidos. Es lo mismo We que are dice chosen. este pasaje. The same as this Por passage si has usted no lo said. entiende. If you don't understand Yo lo this, acabo de entender. I've just understood Por it. eso os he dicho Therefore I've said to que you, ninguno puede venir a mí no one can come to me si no le fuere dado del Padre. unless it has been granted to him Tenemos by que my entender Father. We need to Que el understand. Padre fue el que dio a The Jesucristo. Father gave Jesus. Oh, Señor, Dios mío. Ahora mismo, Right now, Dios me ha revelado eso. God has revealed that to me. Porque también yo estaba en esto. So I'm still saying, what's this? Dios, el Padre, dio a nuestro God, Señor the Father, Jesucristo. gave our Lord Y Jesus, en Él and in Him está revelada is revealed la voluntad del Padre will of the Father para que el mundo sea for the salvo world to be a saved través de lo que Él hizo through what He en la did cruz del on Calvario. the cross of Calvary. ¡Wow! ¿Qué le parece? What do you think? ¿Qué le parece? What do you think? Desde entonces muchos de sus discípulos, From that time on, many of his versículo disciples, 66, verse 66, volvieron atrás went back y ya no andaban con Él. and walked with him no more. Dijo entonces Jesús a los 12, Then Jesus said to the 12, a los 12, to the 12, a los mero, the high-ranking a los ones, ancianos, al pastor y a los ancianos de la iglesia, the pastor and the elders of the church, y a los líderes de la iglesia, the leaders of the a los que church, trabajan en la those iglesia. that work in the church. Porque vino y le dice, oye, que no te da, no te da tristeza, no te da pena. They said, aren't you ashamed? Dijeron que Jesús los 12, sus discípulos se pusieron de acuerdo. ¿Viste lo que dijo Jesús? Eso no está bien. The disciples came together and said, that's not right, what Jesus is saying. No está enseñando falsa doctrina. He's Jesús. teaching us false doctrine, Jesus is.
¿No te da pena? Que hay que tratarlos con mucho amor. You need to treat them with love. No los dejes ir, tráelos. Don't leave them like that. Bring them. Y esa es una doctrina, hermano, And that's a una doctrine. tradición The tradition, evangélica que se metió en las the iglesias evangelical tradition in the churches, y nos ha hecho esclavos and has made us de andar slaves detrás de los rebeldes y los desobedientes of running after the rebellious and y disobedient, de los que se burlan de las and cosas de those Dios que that están mock the dentro de things la of God iglesia. that are inside the church, no? or not. Amén. Y andamos, por favor, hermanito, And no we say, se brother, vaya. please don't Sí, leave. tenemos que amarlos, tenemos Yes, que orar we por need to ellos. love them and pray for them. Y si nos llaman, yo voy. And if they call us, I go. Voy con I todo mi go amor y with mi all my cariño. love. Pero un día el Señor me dijo, no, Well, one day no. the Lord said to me, you know what? Si ellos quieren, If they want, yo les voy a dar. I will give to them. Y te voy a usar a ti o a And I otro will hermano use you or others para que haga la obra. to do the work. Pero si no quieren, se van a quedar ahí. But if they don't, they'll stay there. Yo digo estas cosas que usted no ha escuchado nunca, mire. I say these things that you've never heard before, Y man. parece una herejía. And it sounds like heresy. Es que estamos acostumbrados a vivir de tradiciones. Because de we're used to iglesia. living in traditions, church. Estoy temblando, hermanos, estoy diciendo esto. I'm trembling and saying this. Porque sé que hay mucha gente que no entiende esto. en la Because I know iglesia. many people that don't understand this in the ¿Cómo es church. posible? Busquen un versículo. How is it possible? Show me a Los verse. enfermos que están aquí, The sick that are here. vengan, busquen a su pastor y a los Come ancianos to your pastor and your leaders para que oren por ellos, to pray for you. ungiéndoles con aceite. Anointing them Eso with es lo oil. que dice la That's palabra what de Dios. the word of God says. ¿Por qué no obedecemos? Why don't we obey it? Ahí va. El pastor tiene que ir. Mire, hermano, hay una enferma allá, puede ir a él. You know, there's a Y la persona a lo pastor. mejor ni lo quiere ver ni en pintura al pastor. There's a person there that's sick, and maybe that person doesn't even want to see the pastor. Yo he ido a casa, oh, Dios mío, con mi esposita I've gone to houses with my a wife sufrir ofensa de las to personas. suffer hermano. offense of people. Oh, si yo les cuento, hermano, ustedes no me creen. If I was to tell you, you wouldn't Pensaba que son believe. creyentes, me creerán, gloria a Dios. Some believers will. You're believers, so you will. Personas, hermanos, sin respeto. People without any Sin respect, temor de Dios. without the fear of Lo God, tratan a usted como la basura más grande que existe. they treat you like the biggest. Lo trapean. dirt or Trapean rubbish. con usted el piso. They mop you with on the floor, Y yo no, aguantar. and you have to put up with it. ¿Aguantar por qué? Why? Porque estamos seguros de lo que Dios Because nos we're ha, showing nos what ha God dado. has given us. ¿Usted cree que si no estuviera yo seguro Do you think if de I lo que wasn't Dios me ha secure dado of what God has o nos ha given me entregado, or has given yo to estaría us, después de 36 años I en would él? be here after 36 years? No, No. pero yo sé en quién he But I know creído who I have believed y in. sé que me ha puesto aquí. I know who has put me Y here. Dios nos va a honrar a todos And God will honor nosotros. all of us. Porque Dios es bueno. Because God is good Su and misericordia His es para mercy siempre. is forever. Hermano, Brothers no and te sisters, ofendas. do not get offended. Mira, tengo algunos apuntes aquí, I have pero some ya es notes tarde. here, ¿Qué? but it's too ¿Cuánto late. llevo predicando? How long have I been preaching for now? 3 horas. Ya. ¿Me tomó alguno la hora? Did Come anyone on. know when I started? ¿Cuánto tiempo llevo, hermano? Alex. 20 minutos, no. 56 minutes. No. Mire, la persona que se ofende The people who get offended, se empieza a ir para atrás. they start to go back. Yes. Se ponen por aquí adelante, a veces por ahí al medio. They sit at the front, Pero se sometimes, ofendió por algo. but they got offended because of Y something, empieza a irse para and they atrás. start to one chair Se back, sienta en el asiento de más atrásito. the one behind them, Después en el de más and atrásito. then the next one behind them. Y cuando nos damos cuenta And ya we no llegó realize más. that we don't see them ever again. Amén. Amen. La persona que se ofende The person who gets offended comienza a alejarse de la comunión fraternal. starts to separate from the fellowship. No quiere estar con los hermanos. That I want to be with the brothers Porque es and demasiado sisters. santo. Because they're too Y holy. todos los demás somos And unos everyone else miserables. are all sinners. Que si se junta con But nosotros, if they come se va a together, ensuciar. they're going to get dirty. Se aísla. They isolate themselves. Yo soy el único bueno aquí. I'm the only good one here. Y mira así, está por allá, la silla solo. They're at the seat at the back there by themselves. Llega atrasado a la They iglesia. arrive late to church. Empieza a llegar atrasado a la They start iglesia. to arrive late. Se sienta por allá solo. They sit by Y themselves. empieza. And they Se pone start. así. They put like they do this. Ajá. Y ese hermano no vino otra vez. And their brother didn't come again. Mira, ¿y qué le pasará a esa hermana que está con la cara tan larga? Why do you think that woman is looking like so sad? Y esa persona parece que está en el Facebook. That person's on Facebook. Yo decía, ¿verdad, hermano? This is ¿Para the qué estamos truth. con cosas? Why don't we beat around the bush? La persona que se The ofende. person that is La offended persona que se ofende es una persona que se molesta, is a ¿ok? person who's annoyed. Es una persona que A tropieza. person who is stumbling. Por eso Jesús en otra parte dice, no hay,
Bienaventurados sois los que no hayan tropezadero en mí. Those, he says once, that blessed are those that don't find me as a stumbling block. Se escandalizan. They are scandalized. Escandalizados. ¡Wow! ¿Cómo se le ocurre al pastor ese decir eso? How can that pastor say such things? Y arman un escándalo. They create a scandal. Se desaniman They get discouraged y se enferman los días domingos. and they get sick on Sundays. Pastor, Pastor, estoy enfermo, no puedo ir a la I'm iglesia. sick. I can't go to ¿Quiere church. que ore por mí? Sí, hermano. Do you want me to pray for you? Yes. Y sabe orar para que usted no mienta más, hombre. Let's pray so you don't lie anymore. El día lunes derechito al trabajo. And on Monday morning, they're Gloria a at Dios. work. Glory to ¡Milagro! God. A miracle. Pastor, el Señor escuchó su Pastor, the oración. Lord heard your prayers. Gloria a Dios. Glory to God. Milagro. Miracle. Al trabajo sanito. Healthy at work. Una persona que se ofende, A person that's se offended vuelve negativa. becomes negative. Yo no sé si esto está pasando para allá, para atrás, y se va para allá, para Darwin, no sé, pero yo creo que va a quedar aquí en algunos. I don't know de if this nosotros. is passing over this church and going to Darwin, but I believe it's for this church. Está siempre de mal humor el niño. You're always bad-tempered. La persona ofendida está siempre de mal humor. An offended person is always angry. Tienen una cara de limón que no se las quita nadie. They have a face of they suck the lemon. Podían darnos unos limoncitos. Me llevarme unos limones hoy día, Juanita, para la ensalada. I'd love to take some lemons home for some salad. Mal humor, no tienen humor. They're always Y si uno annoyed cuenta or un angry. chistecito por ahí, usted es muy carnal. And if you say a joke, they start saying, No, "Oh, hombre." you're from the flesh." A la noche cuando estábamos cenando con las hermanas, también nos pegamos nosotros. Last night when the ladies were having their dinner here at Tocamos un church, vistacito. we got a piece of meat as well. Y ahí estamos con los ancianos y estamos echando unos chistes. And then with the elders, we're laughing at each other. Pero no de esos feos, sino But not de ugly reírse. jokes. We were having good Les jokes. cuento uno de esos. Can I show you one of those jokes? No, dice el hermano Ricardo. No, no Brother se le Ricardo ocurre. said, "No, don't share it." Se comienza a retirar de los hermanos, se vuelve criticón. They retire from people and they become criticizers. Y me voy a ir rápido para que I'm going no to se go le quickly quede. through this list. Busca la compañía de los que lo apoyan en su crítica y en su conformismo. They look for people that will support them in their discomfort and criticism. Y ahí se anima. And there they are Y ahí se encouraged. ríe. And there they laugh. Y ahí cambia. And there they change. Una transformación extraordinaria. extraordinary transformation. Nació de nuevo. They're born again. Ahí le están haciendo There reír. they're making them Porque están de laugh acuerdo con él. because they agree with each other. Oye, Dios mío. Se le pega, se le va pegando el espíritu de Absalón. They have the spirit of Absalom. Wow. ¿Sabe usted qué fue Absalón? Do you know who Absalom was? ¿Lo conoce? Do you know it? ¿Quiere que leamos un poquito de él? Do you want to read a little bit about him? Y termino, se And lo we'll prometo. finish, I promise. Y no me diga falsas promesas. Don't give me false promises. Segunda de Samuel 15. 2 Samuel 15. Aleluya. Aleluya, gracias Señor. Nos atrevimos. Gloria a Dios. Y vamos a ver los resultados. We're going to see the results of this word. Del capítulo 15 de segunda de Samuel, del Says- 1 al 12. We're going to read verse 1 to 12 from 2 Samuel 15. Y usted que es más espiritual que yo va a entender el mensaje. And if Yo you're- solamente lo voy a leer. More spiritual than me, you're going to understand the message just by me reading it. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él y se levantaba Absalón. Now, after this happened, that Absalom provided himself with chariots and horses and 50 men to run before him. De mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía. Now, Absalom would rise early and stand beside the way to the gate. So it was, whenever anyone who had a lawsuit came to the king for a decision, that Absalom would call to him and say, "What city are you from? ¿De qué ciudad eres? What city are you from?" ¿Sabes? El pastor es chileno. You know, pastor's Chileno, Y Chilean. nosotros somos colombianos, We're salvadoreños. Colombians and Salvadorians. ¿Eh? ¿Por qué él habla así, de esa manera? No lo entiendo. Why Dice, does he speak that way? I don't understand what he's saying. así una vez me dijo, es que usted es chileno, me dijo un hermano por ahí de otra nación. Someone from another country once said to me, "You're Chilean." Y yo no entiendo cómo personas de otras nacionalidades van a escucharlo a usted ahí. And I don't know how other people from other nationalities ¿Ah, sí? go and listen to you.
Yo le dije, mire, no creo que vengan a escucharme a mí. I say, I don't think they come to listen to me, Ellos vienen a escuchar la but they palabra come de hear the Dios. word of God. ¿A qué viene usted en esta What do you mañana? come for this ¿A morning? escucharme a mí? To No, hear me? No. que Dios no lo permita. God, don't allow Nosotros that. venimos a escuchar la palabra We de come to Dios. hear the word of Y se God. predica el hermano Ricardo, el hermano Manuel, el Jonathan o otro, el Pablo, el Benji, cualquier otro. And for anyone who preaches here, Venimos a escuchar la we palabra come de to Dios. hear the word of God. Yo no vengo porque el hermano Ricardo predica o no I predica. don't come because Brother Ricardo is o going to porque preach yo or predico o not. no predico. Or because I Yo preach or vengo not. porque esta es la casa I de come Dios. because this is the Y house aquí of se predica God. palabra de And Dios. here we preach the aleluya. word of God. Y yo quiero alimentarme. And I want to be Porque fed. si no me alimento con la palabra de Dios, Because if I'm not fed with me the word of seco God, I will y dry me up muero. and I will die. Por eso usted, después que salgamos de aquí, That's why when you leave this place va a today, llevar a su mamita a comer you're going to take your mum to eat. y no permita que ella pague, porque algunos son así. And don't allow her to pay because some of you are like that. Sobre todo los hijos Especially the que children. tienen buenos trabajos. We have good jobs. ¿Ok, Pablito? Pablito? Good boy. Y empezó este hermano, este muchacho, So this young man, Absalón. Absalom, Su padre era el rey, his el father rey was the David. king, King David. Un hombre santo, A con su holy man. fracaso, With his como failures, todos nosotros, like all of us, pero un hombre con el corazón But- conforme a Dios. with a heart according to the ¿Qué es lo heart que of Dios anda God, buscando? is what God is looking for. Corazón, pero ese corazón va a mostrar hacia afuera, With that heart, you will show outwardly que es verdad andamos con Dios. that we truly walk with Porque es una God. gran excusa que muchos cristianos ponen. That's a great excuse that many Ay, que Christians Dios make. conoce mi corazón. Oh, ¿Así? God knows my heart. ¿Así? Really? Claro que lo conoce. Of course he does. Pero por sus frutos. But by their fruits. Y siguió. Y dice, Says- entonces Absalón les decía, mire, And he would say, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. look, your case is good and right, but there is no deputy of the king to hear you. O sea, que no te acerques a ese pastor, no escucha a nadie. Don't go to that pastor, he doesn't listen to anyone. Y decía Absalón, Moreover, Absalom would say, que me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocios que yo le haría justicia. oh, that I were made judge in the land, and everyone who had his own suit or cause would come to me, then I would give him justice. ¿Qué palabras más espirituales? ¿Sabes What qué a está diciendo? spiritual word. You know what he's ¿Quién me saying? pusiera como juez? If I was a judge, En otras palabras, in other words, que me pusiera como who rey. could put me as the king? ¿No era eso lo que buscaba? Isn't that what he was looking for? Pero astutamente But astutely, usó la palabra. he uses the ¿Quién? word, Que me pusiera como who would juez. put me as a judge? Yo haría justicia, I would hermano, te give you haría justicia. justice. I would give you Ese justice. pastor no sabe lo que está The hablando. pastor doesn't Esos know what he's ancianos ahí que tiene ahí no Those sirven para nada. elders that he has, they have no use. Yo sí. Oh, yes. A mí tendría que ponerme como líder. You should put me as a Si leader. Dios no te ha puesto como líder aquí es porque Dios no te ha puesto. Ya If God está. hasn't put you as a leader here, it's because God hasn't put you. Wow. Se acabó. It's over. Sí, es la verdad. It's the truth. Aquí se hace lo que Dios dice. We do what God says here. Amén. Amen. Y usted ore por su pastor Pray for your pastor. para que tengan sabiduría, So he have inteligencia, the wisdom and intelligence, revelación de Dios. revelation of God. No meta a cualquiera aquí al liderazgo, Don't get anyone to be in the leadership, sino que sea Dios el que lo pone. but God will put him. ¿Quién dice amén en Who la says iglesia? amen in the church? Amén. Amen. Amén. Que yo haría And I justicia. would give him justice. Yo sí. Ese pastor. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, And so it was whenever anyone came near to bow down si to aquí hay un him. sermón aparte, está bien. Here's a separate sermon right now. Él extendía la mano y le tomaba y la besaba. That he would put out his hand and take him and kiss him. ¿Cuál es su problema? What's your problem? ¿Eh? ¿No tiene? Ok. Es mi esposa por si acaso. That's my wife, just in case, for those that don't know. Y podría hacerlo con cualquiera, pero no lo va a hacer. I could do it with anyone else, but I won't. Porque soy íntegro en lo que estoy haciendo, ¿ok? Because I'm integral in what I'm doing. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Venían al rey. In this manner, Absalom acted toward all Israel who came to the king for judgment. They were coming to the king. Y este sinvergüenza se metía entre medio And this man would get in between them y los paraba and que would llegaran al stop rey. them from reaching the La king. gente venía al rey. People were going to the king. Mire lo que dice y no vamos a continuar más porque estoy alargando mucho y usted tiene hambre y yo también. I'm taking too long and you're hungry, so I'm going to finish up. Escuche. Listen. Y así
robaba So Absalom stole Absalón el the corazón hearts de los of the men israelitas, of Israel, de la congregación. of the Le congregation. robaba el corazón. He would steal their hearts. A todos nos gusta escuchar palabras bonitas. We all like to hear good words. A todos nos gusta que simpatice con nuestra situación. Amén. We all like to be Amén. sympathized. Amén. Yo también. I as well. Pues me gusta que a veces mi hermano venga y me dé un apretón de mano y me dé un abrazo. Amiga, pastor, que Dios lo bendiga. That's why I love people coming and grab me and hugging me Eso and me say, llega. God bless you. Una bendición That's a para mí. blessing for me. Por eso yo aprieto. Yo los trato, hermanos, los saludos. That's a why todos I que try to pueda. greet everyone. Porque es bonito que un Because it's hermano te diga, beautiful hermano, que Dios le for a bendiga. brother to say, God bless you. Pero este le robaba el corazón a la gente. But this man was stealing the hearts of the men. Era un tramposo. He was a deceiver. Pero gracias a Dios en esta iglesia But glory to God in this church. no existe ningún Absalón, No Absaloms exist. sino que todos somos hombres y mujeres, But we're all men and women, jóvenes y young señoritas, men, young women temerosos, that are fearful, temerosos de Dios. fearful of Y God. lo que hacemos, And what we do, lo hacemos para we la do it gloria for de the glory Dios. of God. Y cuando hacemos las cosas para la And gloria when de we do Dios, things for the glory of el God, pueblo se the beneficia. people are Aleluya. benefited. Amén. Amen. Que Dios le bendiga. May God bless you. He dicho. I have said. Aleluya. Nos ponemos de pie, por favor. Can we all stand, please? Yo sé que hay algunos hermanos que tienen por ahí a lo mejor hasta reservas. I know there are some reservations that Y you've así que vamos a made. terminar al tiro, dijo un chileno. So we're going Al to finish tiro. straight away. Al cañonazo, dijo un cubano. Al cañonazo. Al tiro nomás terminó. Straight away we're going to finish. Ore conmigo. Let's Dele pray. gracias al Señor por la palabra. Let's thank God for the word. Obedezcámosla. Y nos va a Let's ir obey. bien. And things will go well for us. Hermano, lo desafío que obedezca a Dios. I challenge you to obey God. Matrimonio, familia, hijos. Young kids, Obedezcamos. families, marriages, let's obey. Cualquiera sea nuestra situación. Whatever our Y Dios situation nos va a is. honrar. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te damos tantas Jesus, gracias we thank you so por esta much. mañana preciosa. This beautiful morning. Te damos gracias, Señor, por nuestras madres We thank you, queridas Lord, for our beautiful mothers que that tenemos bajo nuestra voz. we have under our voice. Una vez más, Once again, bendícelas. bless them. Las honramos We honor them en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Ahora al salir de este Now, lugar, as we leave this pero place, no de tu but not your presencia, presence, porque donde quiera que vayamos, because wherever we go, tus ojos están sobre mí your eyes are upon y me sobre ellos. and upon them. Señor, que donde quiera que Lord, vayamos, wherever we go, nos demos cuenta we'll realize que somos un testimonio that we are a de lo que testimony tú has hecho en nuestras of what vidas. you've done in our lives. Bendice tu palabra. Bless your word. Gracias por ella. Thank you for it. En el nombre de In the Jesús, name of Jesus, oramos. we pray. Y el pueblo de Dios people dice, say, amén. Amen. Dele ese aplauso Give que se it lo merece. a hand to God. Que Dios le May bendiga. God bless you this Podemos morning. saludarnos You may greet one y another bendecirnos unos a otros and bless each other como Dios manda. as God commands.